tengo algo importante que decirles. ¡Bienvenidos a Nigeria! ¡Bienvenidos a Nigeria! Mi país número 14. Rozando casi 15,000 kilómetros, 13 meses y medio. Estoy muy contento, no hubo muchos problemas, salir de Benín sin ningún contratiempo. Escogí una frontera muy pequeña, sin escáneres, sin fotos, sin nada, pura libreta a mano. Entrar a Nigeria y ahí el oficial me hizo las preguntas rutinarias, profesión, a dónde voy. Pues bien tranquilos los oficiales, bien tranquilos, amables, muy relajado el cruce de Benín a Nigeria. Así que estoy súper contento. Estoy muy contento porque fluyó muy bien todo, sin contratiempos. Me esperan 93 kilómetros a la ciudad más grande a la ciudad más cercana, a Becuta, o algo así. El vicecónsul, cuando estuve en el consulado, me dijo que ni se me ocurriera rodar de tarde, de noche, imposible, ¿no? Que terminara temprano mis jornadas de bicicleta por la cuestión de la inseguridad aquí en Nigeria. Y pues antes de seguir adentrándome en Nigeria, aproveché a pasar con los cambistas para deshacerme de los últimos francos africanos que me quedaban de Benín. Y por cada franco me dieron 2.6 nairas, así que imagínense la cantidad de nairas que me dieron por 40,000 francos. Y pues es muy interesante la economía en Nigeria. Es el mayor productor de petróleo en África y pues también tiene su parte agrícola y ganadera. Nigeria es un gigante económico en el oeste de África. Está por arriba de Ghana, de Costa de Marfil. Dado que hay muchos controles policíacos y que cuando ven las cámaras como que son más amables. How are you? Very good, man. Very good. I am from Mexico. Mexico? Yes, but I am traveling in Africa. Así que la aprendí, súper tranquilo, preguntas rutinarias y a seguir camino por Nigeria. Así está siendo mi camino a Abuja. Voy a la capital administrativa de Nigeria. Así es, en esta etapa del viaje me esperan más de 800 kilómetros desde la frontera con Benín hasta la capital, Abuja. Y desde los primeros kilómetros, la curiosidad de los nigerianos se empezó a manifestar, pidiéndome fotos todo el tiempo. Mi plan de hoy era llegar a Becuta. Estoy a 85 kilómetros, pero en 8 kilómetros he pasado 8 controles policíacos, 2 de migración, 3 de militares y 4 policías, algo así. En cada punto de control pues, me piden el pasaporte. Good morning, sir. Good morning. How are you? Oh, very fine. How's your journey? Very good, very well. Well done. Where are you coming from? I am from Mexico. Mexico. I am tourist. Tourist. I go to Abuja. Can I see your document, traveling document? Yes. Okay. Ya, pues les hago la plática, les explico mi viaje para que no se pongan complicados. Al final terminan encantados del proyecto, pero me quitan como 15 minutos en cada punto de control, así que no estoy seguro que voy a poder llegar al punto que quería, pero bueno, hay muchísimos controles, ya lo sabía, ya me habían contado, y mucho tráfico. Pero bueno, voy a ver qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar. Very good, thank you. Bye. Aunque tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados, pues es el país más poblado de África con 222 millones de personas. Quiere decir que hay personas por todos lados. La explosión demográfica va en aumento y es un gran problema que muchísimos jóvenes no tienen oportunidades laborales, y de aquí se derivan unos problemas muy serios, ¿no? El problema de seguridad. En el norte estuvo el grupo terrorista Boko Haram y Nigeria pues tiene un problema muy grande de inseguridad. Hay muchísimos robos, hay muchísimos secuestros y la tasa de asesinato pues es muy alta. How are you? Very good. Good morning, sir. Yeah, from where? I am tourist from Mexico. I travel by bicycle in Africa. 1 year. 1 year. Yes, sir. You're welcome. Thank you. How's your name? Abecuta. Yes.
Thank you. Pues bien interesante cómo utilizan el lugar público como una carretera para ponerse a secar sus verduras, ¿no? Eran chiles, eran como fruta estrella, no me acuerdo cómo se llama. Pues interesante ver cómo la gente usa el espacio público. Pues sí está fuerte la ruta. Me pararon en un control. Me preguntaron que qué me parecía Nigeria, le dije que muy bonita pero con muchos controles policíacos y me dijeron, bueno, pues ¿no te sientes más seguro o qué? Le dije, sí, jefe. Y bueno, pues me puse a leer un poco respecto a la tasa de asesinatos y en el 2023 en Nigeria fueron asesinadas alrededor de 12,000 personas en un año, pero siempre volteo a ver a México y en el mismo año, en el 2023, hubo 30,000 asesinatos en México, ¿no? Entonces pues se queda ahí pequeño Nigeria, aunque tiene casi el doble de población de que México. México tuvo más asesinatos y respecto al secuestro, en el 2023 en México hubo 2,400 víctimas de secuestro y en Nigeria hubo 2,600 personas que fueron secuestradas, un poco más, ¿no? Pero sin embargo, pues voy a tener mucho cuidado, ¿no? De seguir las recomendaciones de no rodar por la noche. Y en varias partes de Nigeria, pues hay bandas criminales bien organizadas, tanto en el norte, en el centro y en el sur. Pero bueno, pues así está la situación de la inseguridad en Nigeria. Good afternoon. I need your boot. Me too. Boot now. Yes, but it's mine. No, only. Okay, only. Hola. Pues el oficial quería mis zapatos, quería la bicicleta. Qué intensidad de Nigeria, está fuerte. Está bastante interesante, está bien fuerte Nigeria. Se suben como 10 rayitas de intensidad en África. También ya me habían contado que es muy intensa la gente, todo el mundo llama, todo el mundo platica. Y bueno, pues solo llevo 18 kilómetros en Nigeria y estoy probando mi ecuanimidad. Está bien fuerte. Y solo avancé 200 metros del puesto de seguridad anterior. Ni siquiera había apagado la cámara y ya me habían detenido en el siguiente control. Este era de militares. Good afternoon. I am from Mexico. This bike. Yes. Y si las cosas no estaban saliendo tan bien, bueno, pues la cámara de atrás, la GoPro 7, me empezó a hacer fallos y aquí se quedó congelada la imagen y durante los siguientes días pues perdí varios archivos. Pues son las 5:20 de la tarde, ya no quiero seguir pedaleando, como les contaba, ¿no? Me recomendaron que no pedaleara de noche, quedé 1 hora, pero con tantos controles no pude avanzar como yo hubiera querido, ya llevo 80-90 kilómetros, voy a buscar un lugar donde puedo dormir. Buenos días, gente, pues estuve aquí en este hospedaje en Abeokuta, pues me enteré que hay unos cortes bien fuertes de electricidad, hace 4 días no hay electricidad. Pues les quería enseñar aquí en donde me estuve quedando, pues tienen un inversor, tienen 4 acumuladores y tienen un sistema de celdas solares. Está como bien fresa el departamento, así ustedes lo ven, muy equipado, televisión, luces, aire acondicionado, pero normalmente ni sirve porque no hay electricidad y ya voy de salida hacia Abuja. Pues empezando la mañana, 3 controles de diferentes corporaciones. Ya me pararon en uno, en otro no, vamos a ver en este. Good morning. Y afortunadamente no me pararon. Pues salir de Abeokuta
fue bastante duro, fue muy complicado, había muchísimo tráfico, los conductores nigerianos están pesados. Yo pensé que en Guinea-Conakry manejaban mal. Bueno, pues Nigeria mata a todos los otros 13 países que llevo. No son nada frente a los nigerianos. Están pesados para manejar. Son increíblemente imprudentes. Rebasan por todos lados. Las condiciones del pavimento estaban muy mal, llenas de hoyos. Tampoco había arcén, no había acotamiento. Entonces, pues fue pesado salir de Abeokuta. Me sentí vulnerable en muchas ocasiones. Afortunadamente, bueno, llevo 28 kilómetros recorridos. Voy para Ibadan. Bueno, siempre entrar y salir de las ciudades africanas, un gran reto. Hay que estar muy enfocado, con la atención en el camino para que no pase ninguna tragedia. Pero bueno, aquí vamos poco a poco disfrutando de Nigeria. Gracias, Nigeria. Morning. Un control policíaco más que no me detienen. Pues bien raro que la llanta se ponchó por dentro, o sea, como un rayo hubiera picado. Pues como se puede ver, hay muchísimo tráfico aquí en esta carretera, bueno, en todas las carreteras de Nigeria. Toda la gente bien curiosa, se paró un señor bien amable a preguntar si estaba bien, si necesitaba algo. Pues bien chida la gente, bien chidos los africanos. Ponchar es parte de la aventura. Está interesante, ¿no? Siempre solucionar las cuestiones. Y en mi camino a la ciudad de Abuja me recomendaron visitar el bosque sagrado de Osun-Osogbo. Osogbo es una ciudad en el suroeste de Nigeria, donde se desarrolla la religión yoruba, digamos prima hermana del vudú, pero en Nigeria. La cultura yoruba también es milenaria y uno de sus centros es esta ciudad. La cultura yoruba tiene su propio idioma y la religión está basada en muchas deidades. El bosque sagrado de Osun-Osogbo confluyen muchos elementos de la cultura yoruba que lo hacen sagrado, y por esto llegan peregrinaciones de miles de yorubas de todo el mundo. El río Osun atraviesa toda la zona y para el pueblo yoruba es sagrado. Se cuenta que sus aguas tienen poderes curativos. Pues no tengo a quién preguntarle, pero esta escultura está súper loca, está increíble. La verdad es que me gusta muchísimo, ¿no? Seguro tiene un simbolismo dentro de la religión yoruba. Está exquisita, ¿no? Está así demencial. Me encanta este tipo de esculturas. Y pues el bosque sagrado de Osogbo es uno de los últimos residuos del bosque primario que quedan aquí en el sur de Nigeria. Es la morada de Ochu, diosa de la fertilidad. Y pues este sitio alberga culturas y santuarios dedicados a las divinidades yorubas. Es probablemente el último de los bosques sagrados de esta etnia y por esto se ha convertido en un símbolo de su identidad. Pues aquí podemos ver un primate comiéndose una bolsa de basura. Tienen que saber que en Nigeria el cajero da 10,000 nairas por cada extracción y mi banco me cobra $7 por cada extracción. Sería imposible tener dinero del cajero automático, pues es carísimo, ¿no? Lo que ya les había contado, que había sacado dólares en Liberia para gastarlos aquí en Nigeria. Entonces primero cambié $100 en Cotonú y ahora fui a cambiar $140. Y bueno, pues al final les quería enseñar. Estas son 230,000 nairas, el equivalente a $140. Es muy impresionante. La mayor denominación es el billete mayor, es de 1,000 nairas y por cada dólar se necesitan 1,600 nairas, ¿no? Está bien fuerte la inflación en Nigeria. Casi no hay dinero corriente en la calle. Pero bueno, pues ahí tuve que ir al mercado negro. El chico del hotel me llevó en la moto. How are you? Very good, thank you.
do you feel our country, Nigeria? Very nice. Very intensive. Very intensive. A lot of traffic. A lot of traffic. A lot of traffic. Yeah, A lot of traffic. Many rush. Okay. Good morning, sir. Good morning to you. However, what is it come for your side there? Why are you talking like this? No, to be honest, Don't talk like this. Don't like this. Go. Don't talk like this. Hay 3 controles policíacos juntos. Ya pasé el primero, me detuvieron, pregunta rutinaria. En el segundo me dejaron pasar. Y ahorita en el tercero me dijeron que me parara, pero fingí demencia y me seguí. ¿A dónde va? Le digo, sí, adelante, adelante. Pues interesante, así Nigeria, con los controles policíacos. Ya había escuchado que son bien cabrones. Pues el camino está bastante rudo, está bravo. Aquí en Nigeria el problema no es el tráfico, sino los conductores manejan sin miedo a la muerte. Están cabroncísimos. Está bien brava la ruta. Ya me habían contado, ya había leído de los caminos en Nigeria. Sí está bravo Pero bueno, pues tengo que cruzar Nigeria para llegar a Camerún. Así que con mucho cuidado. Good morning. What's the name? Iño. Y bueno, pues después de tanto pedaleo y tantas detenciones, pues se abre el apetito y me paré a comer un poco de ñam o mandioca.